éxito. Es uno de los hombres más ricos de Chicago y uno de los más famosos del mundo. Al Capone era la estrella del crimen en Estados Unidos. Sin embargo, Capone ha tirado la precaución por la borda. Reta abiertamente a la justicia siempre que puede. Se ha vuelto imprudente. Su ego está desatado. A medida que crecía su imperio, parece que se fue volviendo más descarado. Le fue perdiendo miedo a la autoridad. Aunque, quién sabe si llegó a tenerle miedo nunca a la autoridad. Pero los tiempos están cambiando y a medida que los locos años 20 tocan a su fin, el mundo de Capone también se dispone a cambiar. ...14 de febrero de 1929, el día de San Valentín. Son las 10:30 de la mañana. Al Capone está de viaje en Miami. Mientras tanto, en Chicago, 7 mafiosos emprenden un viaje a la morgue. Supuestamente, la matanza de San Valentín fue planeada y llevada a cabo por la banda de Capone, aunque nunca se ha demostrado. Frank Gusenberg recibió unos 14 balazos y de algún modo logró sobrevivir unos instantes, y aún así se negó a hablar. Era el código de la mafia, estaba prohibido cantar. Pero aun suponiendo que Capone no esté implicado en la matanza, se convierte en una pesadilla para su imagen pública. Las fotos de la matanza eran brutales. Pusieron en fila a esos tipos en el garaje y los ametrallaron salvajemente. La matanza de San Valentín es posiblemente la primera vez que la opinión pública ha visto tanta sangre, tanta muerte, en un mismo lugar. Ni siquiera las fotos de la guerra civil de Matthew Brady eran tan cruentas. Aquello no pudo no tener un impacto sobre la opinión pública. La población está asqueada y creo que por primera vez ve a Capone con malos ojos. Esto no es digno de un americano. Aunque Capone nunca fue incriminado formalmente y probablemente no tuviera nada que ver con la matanza, se dio por sentado que era el cerebro de la operación, aunque solo fuera por asociación. Una vez más, Capone es el foco de atención de la prensa, pero no de la forma a la que está acostumbrado. Los empresarios de Chicago empezaron a pensar que Al Capone era perjudicial para la economía local, que nadie quería ya montar un negocio en Chicago, que había menos turismo por culpa de la imagen que daba Capone de la ciudad. Así que se les ocurrió crear una lista de enemigos públicos. Todo empezó como una campaña publicitaria. Y en el número 1 estaba Al Capone, el enemigo público número 1, el hombre más buscado en Chicago. Y saltó a los titulares de todos los periódicos. Empezó como un golpe de efecto de la Comisión del Crimen de Chicago, pero a la gente le gustó. A partir de 1929, a raíz de la matanza de San Valentín, asistimos a un verdadero vuelco en la forma de cubrir la figura de Al Capone en los noticiarios y los periódicos de la época. De un día para otro se convirtió en escoria. De repente era el cerebro del mundo del crimen. Ya no se le veía como un buen samaritano, sino como un hombre que se había estado aprovechando del sueño americano. Aunque antes gustara, ahora se piensa que ha estado explotando a la gente. Cuando te catalogan como el enemigo público número 1, tienes ya un pie en la cárcel. Justo después de la matanza, Capone se marcha de Chicago. Los clanes de la costa este le aconsejaron que mantuviera un perfil bajo hasta que se calmara la situación, así que Al se fue a Filadelfia y llevaba un arma de fuego encima. Los capos no solían llevar armas, sus guardaespaldas sí, pero un policía se fijó en que llevaba un arma y Capone fue arrestado. Normalmente un capo de la mafia tendría 7 abogados para defenderlo e intentaría eternizar el proceso, pero Al se declaró culpable y pasó un año en la cárcel en Filadelfia. Pensó que la gente se habría olvidado ya de la matanza de San Valentín, pero no fue así. Aquel acontecimiento tuvo un impacto enorme. La élite empresarial de Chicago sigue acorralando a Capone y acude a Washington en busca de ayuda. Una de las cosas que hicieron fue montar un grupo de presión en Washington para tratar de convencer al gobierno de que había que acabar con Al Capone. No podían haberlo hecho en mejor momento.
Menos de 3 semanas después de la matanza de San Valentín, Herbert Hoover asumió la presidencia de Estados Unidos y estaba consternado con lo sucedido en Chicago. Durante la campaña electoral, la economía iba viento en popa. El país estaba viviendo una era de prosperidad sin precedentes, así que Hoover centró su campaña en la lucha contra el crimen. Y como Capone era el criminal más famoso de Estados Unidos, era un blanco fácil para Hoover. Al Capone no fue enjuiciado en los años 20 porque era más poderoso que la ley. Era más poderoso que la policía de Chicago. Era más poderoso que las autoridades del condado de Cook. Para trasladar el mensaje de ser implacable con el crimen, el blanco más obvio es Al Capone. Irónicamente, por aquel entonces, Capone sigue siendo a su manera una especie de héroe popular. Sigue siendo un Robin Hood. Pero si bien goza de cierta popularidad, políticamente la opinión pública vota contra lo que representa Capone. El presidente Hoover movilizará todos los recursos del Estado federal para acorralar a Capone. Sin embargo, es imposible juzgar al gángster por ninguno de los crímenes más graves que se le suelen atribuir. Contrabando, extorsión, prostitución, apuestas ilegales, asesinato. Todo el mundo sabe que Capone es un criminal, pero nadie lo puede probar. Con alguien como Al Capone, la justicia no puede seguir el cauce normal porque está demasiado protegido, es demasiado intocable. Habría que lograr que un sicario incriminara a su jefe y éste al suyo, cosa prácticamente imposible. La organización territorial de Estados Unidos todavía es reciente. El gobierno federal apenas tiene capacidad para aplicar las leyes promulgadas en el Congreso. No podían mandar al FBI a Chicago para atrapar a Capone, porque la prohibición era competencia de los agentes del Departamento del Tesoro. Elliot Ness encabezará la búsqueda de una prueba incriminatoria. Ness era un agente del Departamento del Tesoro que estaba trabajando en el caso tratando de buscar pruebas que pudieran servir a la fiscalía para encarcelar a Capone. Se ha magnificado mucho el mito de Elliot Ness. En realidad, Ness tuvo muy poco que ver con la caída de Capone. Es cierto que desbarató un poco sus negocios, desmanteló algún que otro burdel, desmanteló algunas de las fuentes de ingresos de Capone, pero sus pesquisas tuvieron un impacto mínimo en la organización de Capone. Ni siquiera estoy seguro de que Capone supiera quién era Elliot Ness. Pero los medios de comunicación se encariñaron con Elliot Ness porque era un universitario. Se graduó en la Universidad de Chicago. Era muy listo y encarnaba ese ideal de construir un equipo de agentes intocables, imposibles de sobornar. Lo cierto es que algunos de sus hombres sí se dejaron sobornar. Pero aún así, a los medios les encantaba eso. Esa idea de formar un equipo de agentes federales que fueran verdaderamente intocables. Está bien imaginarse a Robert Stack, para el que prefiera la serie, o a Kevin Costner, para el que prefiera la película, como el bueno de Elliot Ness, el hombre de mandíbula cuadrada que dijo, hasta aquí hemos llegado. Pero en última instancia no fue Elliot Ness quien acabó con Al Capone, solo que tiene mejor imagen, tiene todo el sentido del mundo. Nadie quiere ver en la tele o en una película a unos funcionarios revisando una pila de declaraciones de la renta y facturas. Queda mucho mejor Elliot Ness con su bate de béisbol. Da igual lo que hiciera o dejara de hacer. Ness no ha sido capaz de imputar un solo crimen importante a Capone. El Departamento del Tesoro sabe que la única forma de atrapar al gángster es rastreando su fortuna. El impuesto sobre la renta había sido instaurado en nuestro país justo antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. A veces la gente no pagaba sus impuestos. Y uno de los que no los pagaba era Al Capone. En 1929 la fortuna de Al Capone debía de cifrarse en millones, pero jamás había rellenado una declaración de impuestos con su puño y letra. Un pequeño equipo de inspectores del Departamento del Tesoro, tan obstinados como valientes, estuvieron reuniendo pruebas para enviar a Al Capone a la cárcel por evasión fiscal. El gobierno barajó incluso la posibilidad de enviar a los marines a Chicago para acabar con la banda de Capone, pero al final empleó el arma federal más fuerte posible, la Ley Federal de Recaudación Tributaria. Por lo general, la forma en que caen los mafiosos, en tiempos de Capone o más recientemente, siempre es menos emocionante de lo que nos gustaría.
En 1931, tras años de pistas falsas y callejones sin salida legales, un discreto contable llamado Frank Wilson encuentra el arma del crimen. El único error, la única prueba que demuestra que Al Capone tiene ingresos. Nunca se ha desvelado exactamente cómo Frank Wilson, de la Unidad Especial de Inspectores del Servicio de Impuestos Internos, dio con él. Pero encontró un libro de contabilidad donde constaban los ingresos de una red de apuestas ilegales. Y en él figuraba el nombre de Al Capone. Era la prueba legal de que Al Capone tenía ingresos, y fue lo que permitió procesarlo. No podían juzgar a Capone por asesinato o contrabando porque eran cargos difíciles de demostrar. Tenían que juzgarlo por sus delitos fiscales porque querían quitarlo de en medio a toda costa. Hay circulares internas del Departamento de Justicia donde se preguntaban si aquello no iba a trasladar una imagen de debilidad. Estamos hablando de un pez gordo de la mafia, alguien que reconoce abiertamente que se ha lucrado con el contrabando de alcohol. ¿Y esto es todo lo que tenemos? ¿Acusarlo de evasión fiscal? Pero al final lo importante era quitarlo de en medio. El 5 de junio de 1931, Alphonse Gabriel Capone es acusado de evasión fiscal en los ejercicios comprendidos entre 1925 y 1929. La fiscalía alega que Capone debe más de $215.000 a cuenta de sus actividades como corredor de apuestas. ¿Quién hubiera dicho que el arma del crimen que permitiría inculpar a Al Capone sería un modelo de declaración de la renta? Entre la opinión pública y la prensa no pasa desapercibido que el acta de acusación no menciona ninguno de los graves crímenes que suele atribuirse a Al Capone. Para Capone y su equipo legal, se trata de un mezquino chantaje que bien podría quedar en nada. El gobierno tiene que instruir el caso con mucha cautela, no solo porque es una cuestión financiera y tributaria, sino porque no pueden demostrar nada sobre ningún asesinato. No se le acusaba de ningún otro delito. La idea era que sus negocios no eran tan transparentes como afirmaba él. El gobierno sabía lo poderosa que era el arma fiscal. La defensa no lo veía así. Pensaban que lo peor que podía pasar era una condena a un par de años de cárcel. Capone creía que podría burlar el sistema y que, declarándose culpable, sus abogados podrían pactar con el fiscal una condena de 1 o 2 años, como mucho. Y eso para él era pan comido. El juez federal que preside el juicio, James H. Wilkerson, rechaza llegar a un acuerdo. No admite la culpabilidad y ordena ir a juicio. El juicio a Capone arranca el 5 de octubre de 1932 por la mañana en el Tribunal Federal del Centro de Chicago. En cuanto nombran al jurado, Capone intenta sobornar a sus miembros. Si ha podido sobornar al alcalde y al fiscal del distrito, ¿cómo no va a poder sobornar por lo menos a uno de esos 12 ciudadanos honrados? Los federales se enteraron de que había sobornado al jurado porque tenían un topo en el campo de Capone, y el juez intercambió su jurado con el de otro juez. Ahora el jurado sería imparcial. El juicio se convierte instantáneamente en un fenómeno mediático. Era el juicio del siglo. Los Estados Unidos de América contra un miembro del AMPA. Hay que tener en cuenta que los juicios en los años 20 eran otro mundo. El primer juicio mediático había sido el de John Scopes en el 24, que fue la primera vez que un juicio llamó la atención de la prensa. Por fin, Capone era llevado a juicio, y lo vendieron como el juicio que acabaría de una vez por todas con el crimen organizado. Naturalmente, lo que consiguieron es que este se hiciera menos visible. Hay reporteros de todo el mundo cubriendo el juicio, y los curiosos se agolpan a la salida del tribunal. El juicio de Capone será el prototipo de otros juicios venideros a mafiosos, como el de Charlie Lucky Luciano y el de John Gotti. El juicio de Capone era un circo mediático. Querían que testificara y naturalmente sus abogados le ordenaron que se callase. Cada día la prensa publicaba las transcripciones de las sesiones porque eran sensacionales. La imagen pública de Capone está hecha añicos,
para los trabajadores de clase obrera ha dejado de ser uno de los suyos, un don nadie que se parte el espinazo para recoger unas migajas del sueño americano. Para cuando Capone empezó a ser investigado por el Servicio de Impuestos Internos, su ostentoso tren de vida ya no parecía tan glamuroso como en los años 20, cuando la economía iba a un viento en popa. Podía gastar, pongamos, $12 en un par de calzoncillos de seda, que era el equivalente de lo que ingresaba una familia en una semana. Para una familia empobrecida, sobre todo, era una fortuna. Con lo que Capone gastaba en calcetines, una familia podía comer durante un mes. La opinión pública había dado la espalda a todos esos personajes tan extravagantes. Cuando todo el mundo era feliz, ganaban mucho dinero y estaban de juerga en los años 20, estaban bien vistos. Pero en los años 30, con las colas de desempleados y los comedores sociales, esos granujas ya no caían tan bien. Partía con una imagen negativa, pero él no tenía ni idea, porque siempre había tenido el mismo tren de vida. No se daba cuenta del efecto que podría tener en el jurado, aunque claro, nadie piensa en esa clase de cosas cuando se va de compras. La argumentación de la acusación era increíblemente endeble. Les costó horrores probar que Capone tenía ingresos hasta que por fin consiguieron que un corredor de apuestas accediese a testificar jugándose el pellejo. El contable era el testigo sorpresa. Su comparecencia fue un gran golpe de efecto. Efectivamente, Capone estaba ingresando grandes cantidades de dinero, pero siempre eran acuerdos verbales. No pudieron aportar una sola prueba documental ni un solo cheque que demostrara que Capone había ingresado dinero. En el fondo, todo se basó en que estaba demostrado que Capone gastaba mucho dinero, y el jurado tenía que creer que si estaba gastando tanto dinero debía de ser porque estaba ganando mucho dinero. Esa era la base de la acusación. El 18 de octubre a las 2:42 de la tarde, el jurado abandona la sala para iniciar sus deliberaciones. 8 horas más tarde, regresa a la sala con un veredicto: culpable. Mucha gente cayó por culpa de un error de un individuo. Hablamos de un contable al que probablemente Capone dijera 1.000.000 de veces: anda con cuidado, no dejes rastros. Podrían ir a por él en cualquier momento, y no hacía falta que tuviera un montón de documentos apilados. Bastaba con un papelito de nada. 6 días más tarde, el juez James H. Wilkerson emite la sentencia de Capone. Normalmente, a alguien condenado por evasión fiscal le caería una pena de 18 meses de cárcel, 2 años a lo sumo, pero el juez condenó a Al a 11 años. Lo internaron en la cárcel del condado de Cook, donde su madre podía ir a visitarlo y llevarle comida. Luego lo trasladaron al Centro Penitenciario Federal de Atlanta, uno de los más duros del país. Sin embargo, para Capone, los días que pasó entre rejas en Atlanta fueron casi unas vacaciones. Su celda acabó siendo el equivalente de una habitación de hotel de 5 estrellas. Consiguió ropa de cama y toda clase de caprichos, hasta tal punto que la gente venía a su celda a escuchar la radio. Le estaba yendo tan bien en la cárcel que los funcionarios federales consideraron que era inadmisible y lo mandaron a la Roca. Alcatraz. Esta pequeña isla de la bahía de San Francisco había sido originalmente una prisión militar durante la Guerra de Secesión. Se convirtió en una prisión federal en 1933. No era la clase de lugar donde Al Capone podría reclamar un colchón más mullido. Se llevaron a mi tío de Atlanta y lo metieron en un vagón de tren. El tren viajó hasta Oakland, en California. Lo que mucha gente no sabe es que cuando el tren atravesaba ciertas ciudades, la gente iba a la estación solo para ver a Al Capone y saludarle al pasar. Cabe preguntarse por qué se les ocurrió mandar a un evasor fiscal a Alcatraz. Y la razón es que era una maniobra publicitaria del gobierno que acababa de inaugurar esa cárcel. Se supone que iba a ser la cárcel más dura del mundo. La idea era disuadir a los criminales. Y qué mejor forma de publicitar su nueva cárcel de máxima seguridad que encerrando en ella a Al Capone. Seguro que coparía todos los titulares. Cuando llegó a Alcatraz, creía que podría hacer lo que le diera la gana, como en las demás cárceles. Pero el alcaide, James Johnston, no estaba por la labor. Así que, durante los 4 años que pasó en Alcatraz, Capone fue un preso más. Tuvo que ser duro ir a Alcatraz porque era duro para todo el mundo. Se supone que allí mandaban a los presos más duros de pelar. Pero para Capone, la sentencia en la Roca está a punto de volverse aún más difícil.
Capone contrajo sífilis siendo aún un adolescente. Había un tratamiento disponible que seguramente podría haber atajado la evolución de la enfermedad, pero él no se quiso tratar. La sífilis puede causar demencia, ya que ataca las neuronas. Una vez se le diagnosticó la enfermedad, Capone pasó el resto de la condena en el hospital de la cárcel. Tras diagnosticársele la enfermedad, el 6 de enero de 1939, Capone es trasladado al Centro Penitenciario Federal de Terminal Island, en California. El 6 de noviembre de 1939 se le concede la libertad condicional y puede volver a su domicilio en Palm Island, Florida. Cumplió unas 2/3 partes de los 11 años a los que se le sentenció. Le hicieron una evaluación psicológica y concluyeron que tenía las facultades mentales de un niño de 12 años. Es cierto que hay niños de 12 años brillantes, pero en fin, estamos hablando de un desgaste, un deterioro considerable, tratándose de un hombre que fue el jefe de la mafia de Chicago. Incluso después de que lo soltaran de la cárcel, siguió llevando una existencia de prisionero. Incapaz de retomar su carrera criminal, Capone pasa los últimos días de su vida en su mansión de Florida. Pasó los últimos años arropado por su familia, desvariando y despotricando contra Bugs Moran. Veía enemigos imaginarios en todas partes. Algunos de los más veteranos iban a verle, pero por pura cortesía. No tenía ya ningún poder en el mundo del crimen organizado y no estaba muy al tanto de lo que pasaba. El 5 de enero de 1947, Al Capone muere de un infarto en Palm Island, Florida, a los 48 años. Al Capone es una figura que surgió con una época y murió a la vez que esa época. Es interesante cómo Al Capone ha sobrevivido al paso del tiempo, cómo aún hoy sigue siendo famoso. 67 años después de su muerte, seguro que hay chavales que no sabrían nombrar a los 3 últimos presidentes de Estados Unidos, pero sí saben quién fue Al Capone. Es curioso cómo celebramos a nuestros mayores criminales y los recordamos décadas después de su muerte. Los americanos adoramos a Al Capone. Nos fascina. Todavía tenemos pizzerías y salsas de tomate llamadas Al Capone. Creo que se debe a que somos un país que se ha forjado a su imagen y semejanza. El legado de Capone ha tenido un verdadero impacto en nuestra forma de entender el crimen organizado en América y en nuestra forma de consumir el crimen organizado. Está James Cagney en El enemigo público y por supuesto Edward G. Robinson en Hampa Dorada. Está Tony Montana, interpretado por Al Pacino en Scarface. Y por supuesto está Paul Muni, que interpretó a Scarface en la primera versión en la que se basó esta. El último episodio de Breaking Bad, que escribí y dirigí, tiene algo de una versión moderna de la matanza de San Valentín. Quizá había una parte de mi cerebro que estaba canalizando ese feo episodio de nuestra historia. Creo que no vamos a parar de ver una película tras otra sobre el tema, e irá cada vez a más. Es un capítulo de la historia de Chicago que no va a desaparecer, y es un capítulo de la historia de este país. Se ha convertido casi en un mito de nuestro folclore, y con el tiempo se vuelve cada vez más fuerte. No hay que idolatrar a Capone, pero sí que debemos estudiarlo para apreciar cómo ha cambiado nuestro país y ha afectado a nuestra cultura. Al Capone murió a los 40 y muchos, pero en cierto sentido no ha muerto. Se ha convertido en una importante figura de la cultura, en los libros, la televisión, el cine. Sus proezas se han hecho legendarias. Su ascenso, cómo se convirtió en el jefe de la mafia de Chicago y luego su caída. Es una figura verdaderamente shakespeariana en muchos aspectos. Como decían en El hombre que mató a Liberty Balance, la leyenda corrió más rápido que el hombre. Todo empezó como una campaña publicitaria. Y en el número 1 estaba Al Capone, el enemigo público número 1, el hombre más buscado en Chicago. Y saltó a los titulares de todos los periódicos. Empezó como un golpe de efecto de la Comisión del Crimen de Chicago, pero a la gente le gustó.
A partir de 1929, a raíz de la matanza de San Valentín, asistimos a un verdadero vuelco en la forma de cubrir la figura de Al Capone en los noticiarios y los periódicos de la época. De un día para otro se convirtió en escoria. De repente era el cerebro del mundo del crimen. Ya no se le veía como un buen samaritano, sino como un hombre que se había estado aprovechando del sueño americano. Aunque antes gustara, ahora se piensa que ha estado explotando a la gente. Cuando te catalogan como el enemigo público número 1, tienes ya un pie en la cárcel. Es uno de los hombres más ricos de Chicago y uno de los más famosos del mundo. Al Capone era la estrella del crimen en Estados Unidos. Sin embargo, Capone ha tirado la precaución por la borda. Reta abiertamente a la justicia siempre que puede. Se ha vuelto imprudente. Su ego está desatado. A medida que crecía su imperio, parece que se fue volviendo más descarado. Le fue perdiendo miedo a la autoridad. Aunque, quién sabe si llegó a tenerle miedo nunca a la autoridad. Pero los tiempos están cambiando y a medida que los locos años 20 tocan a su fin, el mundo de Capone también se dispone a cambiar. ...14 de febrero de 1929... ...el día de San Valentín. Son las 10:30 de la mañana. Al Capone está... Ni siquiera las fotos de la guerra civil de Matthew Brady eran tan cruentas. Aquello no pudo no tener un impacto sobre la opinión pública. La población está asqueada y creo que por primera vez ve a Capone con malos ojos. Esto no es digno de un americano. Aunque Capone nunca fue incriminado formalmente y probablemente no tuviera nada que ver con la matanza, se dio por sentado que era el cerebro de la operación, aunque solo fuera por asociación. Una vez más, Capone es el foco de atención de la prensa, pero no de la forma a la que está acostumbrado. Los empresarios de Chicago empezaron a pensar que Al Capone era perjudicial para la economía local, que nadie quería ya montar un negocio en Chicago, que había menos turismo por culpa de la imagen que daba Capone de la ciudad. Así que se les ocurrió crear una lista de enemigos públicos. De viaje en Miami. Mientras tanto, en Chicago, 7 mafiosos emprenden un viaje a la morgue. Supuestamente la matanza de San Valentín fue planeada y llevada a cabo por la banda de Capone, aunque nunca se ha demostrado. Frank Gusenberg recibió unos 14 balazos y de algún modo logró sobrevivir unos instantes, y aún así se negó a hablar. Era el código de la mafia, estaba prohibido cantar. Pero aun suponiendo que Capone no esté implicado en la matanza, se convierte en una pesadilla para su imagen pública. Las fotos de la matanza eran brutales. Pusieron en fila a esos tipos en el garaje y los ametrallaron salvajemente. La matanza de San Valentín es posiblemente la primera vez que la opinión pública ha visto tanta sangre, tanta muerte, en un mismo lugar. Justo después de la matanza, Capone se marcha de Chicago. Los clanes de la costa este le aconsejaron que mantuviera un perfil bajo hasta que se calmara la situación, así que Al se fue a Filadelfia y llevaba un arma de fuego encima. Los capos no solían llevar armas, sus guardaespaldas sí, pero un policía se fijó en que llevaba un arma y Capone fue arrestado. Normalmente un capo de la mafia tendría 7 abogados para defenderlo e intentaría eternizar el proceso, pero Al se declaró culpable y pasó un año en la cárcel en Filadelfia. Pensó que la gente se habría olvidado ya de la matanza de San Valentín, pero no fue así. Aquel acontecimiento tuvo un impacto enorme. La élite empresarial de Chicago sigue acorralando a Capone y acude a Washington en busca de ayuda. Una de las cosas que hicieron fue montar un grupo de presión en Washington para tratar